Si tienen su Biblia, ahora en el libro de Apocalipsis, en el capítulo número 12, Apocalipsis capítulo 12, y pues en el día de hoy creo que vamos a tener que disciplinarnos un poquito más, y tengo dificultad ahí con el proyector, parece que está próximo a expirar, ¿verdad? A ver, yo creo que ha estado con nosotros sirviéndonos por todos estos años, desde 2007, mejor dicho, 2007. So that's como 6 años y pico. Quiere decir que we have to pray a ver qué es lo que Dios quiere que hagamos, dónde podemos conseguir otro proyecto, ¿ok? Así que aprovecho la oportunidad para darle eso como un motivo de oración. Si tiene alguna sugerencia o lo que sea, pues siéntase en la libertad de compartirlo con nosotros. ¿Ok? So, God is good? All the time. All the time? God is good. Good deal. All right. En el día de hoy vamos a regresar al estudio que hemos estado realizando por 6, 7 meses ya en el libro de Apocalipsis. Hemos estado estudiando el libro de Apocalipsis. Es un libro donde los temas que se tocan son de carácter escatológicos. Habla de los últimos tiempos, de los últimos días, del periodo previo al regreso del Señor y Salvador Jesucristo. El estudio lo hemos estado haciendo en el contexto de una serie de enseñanzas para los que nos visitan en el día de hoy, que titulamos El fundamento inmovible de mi vida y de mi iglesia. Ese fundamento es la zapata sobre la cual algo se construye. No es ninguna otra cosa que no sea nuestro Señor y Salvador Jesucristo, descrito en el primer capítulo de Apocalipsis como el Cristo resucitado. Esa descripción que se hace en el primer capítulo, esa descripción gloriosa que se le asigna a Juan a describir. Ese es el fundamento de nuestra vida, el Cristo resucitado, las implicaciones de esa resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, luego de haber completado su obra redentora en la cruz del Calvario por todos nosotros. La enseñanza del día de hoy está basada en el capítulo 12. ¿Resucitó? Gloria a Dios. Hasta donde Él quiera, ¿verdad? Ya no me corto para los que nos visitan. En el pasado yo era un tipo de cristiano, siervo de Dios, que estaba muy ensimismado en las cuestiones tecnológicas, y si el micrófono no me funcionaba bien, pues aquella se acuerda, estaba haciendo con la cabeza así, es verdad, yo me acuerdo, ¿sabes? Ya yo me hacía una porquería, me rendía, si no funcionaba el proyector, pues ya tenían que llamar a los paramédicos porque me iba a dar un ataque al corazón y no. Pero yo empecé de esa forma, pero no voy a terminar de esa forma. Dios ha hecho un cambio en mi persona, y pues ya esas cosas me preocupan lo más mínimo. Hace un rato, cuando estaba parado allí, al principio, que me di cuenta que no estaba funcionando, yo estaba lleno de gozo, lleno de alegría, ¿sabes? Porque precisamente me acordé que en el pasado una cosa como esa me hubiese robado la paz, la tranquilidad, pero en el día de hoy es lo más mínimo. Celebré cuando vine aquí, se había ido, ¿sabes? Y nuevamente con la misma paz, la misma tranquilidad. Y todo eso, paréntesis a lo que no estamos haciendo, simplemente porque Dios es soberano. Ahorita conmigo, Dios es soberano. Dios es soberano. Ay, no lo, con más ganas. Dios es soberano. Dios es soberano. Eso quiere decir que Dios está en control. En mi país dicen, Dios tiene la sartén agarrada por el mango.
No hay nada que le sorprenda. Y en su soberanía permite que lleguemos aquí hoy y que estemos en la disposición de estudiar la palabra de Él, pero que en medio de todo esto pues no funcione la cosa esta y que estemos hablando de este asunto en este momento. La palabra nos llama a ser convertidos y creéis. Dios quiere que seamos convertidos. ¿Sabes? El cristiano verdadero es una persona convertida. La conversión ha sido algo que has been exemplified, que ha acontecido dentro del cristiano. Alguien definió conversión como un cambio en la disposición de la persona. La persona convertida, su disposición cambia. Es la conversión afecta ese área en particular de la persona, su disposición, la forma en que se enfrenta a las circunstancias, sus prioridades, ¿verdad? ¿Sabes? Y la persona convertida, pues, tiene la disposición que es controlada por Dios y desea agradar a Dios. Amén. And that's what we want to do. So, yo me alegro que pues, Dios haya cambiado mi disposición con relación a la tecnología. Que ya no me corte la pena y que ya esté tranquilo con micrófono y sin micrófono y que tenga el deseo de agradarle a Él y que tenga una buena disposición. ¿Ok? So, Apocalipsis capítulo 12, versículos del 1 al 17. La enseñanza de hoy, el título que hemos puesto a esta enseñanza es interesante. Un nombre, Satanás. 3 puntos, 2 cosas con relación a este sujeto llamado Satanás que la palabra nos dice. Poderoso, pero ¿qué? Derrotado. Poderoso, pero derrotado. De lo que vamos a hablar hoy tiene mucha relevancia para nuestras vidas, particularmente para la vida de los que han puesto su fe y su confianza en el trabajo completo de Jesucristo en la cruz del Calvario. Entiéndase los cristianos, entiéndase las personas que son salvas, entiéndase las personas que han tenido un verdadero nacimiento, ¿right? La iglesia del Señor Jesucristo. Satanás es real, Satanás es poderoso, pero Satanás está derrotado. El capítulo 12 que vamos a estudiar hoy, eso es la verdad central, eso es lo que nos comunica a nosotros, ese detalle. Vivimos en los Estados Unidos de Norteamérica, un gran país, una gran nación, con tantas y tantas bendiciones, tantas cosas extraordinarias, pero como todo país compuesto por personas que son imperfectas y por consiguiente hay imperfecciones en la cultura, la sociedad donde nosotros vivimos. Una cosa que llama la atención en el contexto de lo que estudiamos en el día de hoy es el hecho que para la mayor parte de los americanos, Satanás no es nada más que un chiste. Satanás es el motivo de mucha comedia, stand-up comedy. Satanás, para muchas personas, para la inmensa mayoría de las personas que viven en este país, es simplemente un símbolo del mal. Usted sabe que aquí se hace toda clase de research, toda clase de encuestas, y se ha encuestado sobre este particular resultado. 60% de las personas que viven en este país creen que Satanás no es un ser viviente, que Satanás no existe, que simplemente es un símbolo de la maldad, del mal. Otras encuestas revelan que 46% de las personas que se reclaman ser cristianos dicen que Satanás no existe. Personas que dicen que son cristianos, que son de Cristo, que creen en la palabra de Dios, pero al mismo tiempo insisten en que Satanás no existe. Ahora, esa es una realidad que deleita a Satanás. Satanás se goza con eso. Pues, ¿por qué razón? Pues porque las personas que piensan que Él no existe se convierten en una víctima fácil para los engaños que Satanás tiene preparados. Otra cosa que deleita a Satanás es que, por otra parte, hay un segmento de la población en este país que viven aterrorizados cuando se menciona la palabra Satanás. Hay un montón de personas que creen que no existe, hay otras personas que cuando escuchan el nombre se llenan de pánico. Ambas cosas, los que ignoran
los que no creen que Satanás existe y los que se llenan de pánico cuando mencionan su nombre, ambas cosas deleitan a Satanás. Él se goza cuando hay personas que piensan que no existe, que simplemente es una invención de teólogos, que simplemente es un símbolo de la maldad, del mal que existe a través de las civilizaciones. Y él se goza también cuando hay personas que le están aterrados, viven aterrados de él. Por otro lado, hay una cosa que hace temblar a Satanás. La palabra de Dios nos dice que lo que hace temblar a Satanás son los cristianos que han aprendido y que saben quién Satanás en realidad es. Una cosa que le llena a él de temor y que le incomoda son los cristianos que han aprendido a pelear efectivamente contra los engaños de Satanás. Así que la meta de esta enseñanza en el día de hoy y posiblemente el domingo próximo es simplemente equipar, inspirar a este segmento del pueblo de Dios que se encuentra presente en esta iglesia local en el día de hoy. Inspirar, equipar, motivar a este segmento del pueblo de Dios para que pueda enfrentarse efectivamente con los engaños de Satanás. El pasaje que nos preocupa es Apocalipsis capítulo 12. Y si usted estudia, lee eso, la lectura superficial, así por encima, a lo loco, vamos a leerlo dentro de unos momentos. Y si usted lee superficialmente Apocalipsis capítulo 12, usted se va a dar cuenta que el enfoque primario del mismo es la persona de Satanás. Ahora, este capítulo, hace como 4 semanas atrás, que he venido hablando de que iba a llegar el día en que teníamos que estudiar el capítulo 12, una de las cosas que le dije es que este es posiblemente uno de los pasajes bíblicos, capítulos más difíciles de interpretar en toda la Escritura. Definitivamente es el más difícil de interpretar en el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis es un libro que está lleno de rompecabezas, ¿right? Y dentro de todos los rompecabezas, el que más rompe la cabeza es el pasaje que vamos a estudiar en el día de hoy. Y como le dije desde el comienzo, pues cuando estudiamos este libro, pues una de las cosas que precisamos hacer fue las reglas de interpretación de estudio que hicimos al comienzo, que no podemos ser dogmáticos con muchas de estas cosas. Simplemente ver qué es lo que la Escritura dice y la mejor forma que podamos pues presentar, porque la Escritura nos dice, al principio nos decía que las personas que leían, escuchaban y aplicaban lo que este libro, la enseñanza de este libro, iban a ser bendecidas. Amén. Apocalipsis capítulo 12 es un desafío para nosotros en el día de hoy. Presenta muchos problemas, uno de los problemas más difíciles en todo el libro de Apocalipsis. Le mencioné hace un momento que el personaje primario en este capítulo 12 es Satanás. Antes de llegar a este capítulo 12, la palabra diablo aparece solamente una vez en los restantes, los previos 11 capítulos, y la palabra Satanás aparece solamente 4 veces. De aquí en adelante se menciona consistentemente. Las menciones previas en los capítulos anteriores al 12 se hacen en el contexto del mensaje que nuestro Señor y Salvador Jesucristo dicta a Juan en los capítulos 2 y 3, que se conoce como el mensaje de Dios a las 7 iglesias en Asia Menor. Ahí en las notas suyas, el segundo pasaje que tiene en la primera página es Apocalipsis capítulo 2, versículo 9. Inmediatamente de eso tiene Apocalipsis capítulo 3, versículo 9. En estas dos porciones bíblicas se menciona nuevamente a Satanás y el diablo. Ahí en Apocalipsis 2, 9 dice: yo conozco tus obras, tu tribulación, tu pobreza, que aunque eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. ¿Ve? Ahí se menciona. Versículo 10, que no está en la nota suya y tampoco está en la pantalla, dice: y no temas lo que has de padecer, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y
tendréis tribulación por 10 días, sed fieles hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Estamos leyendo esto porque acabo de decir que previo al capítulo 12, cuyo tema principal es Satanás, Satanás solamente es mencionado brevemente en los capítulos anteriores. En Apocalipsis capítulo 3, versículo 9, habla nuevamente de este asunto y dice: de la sinagoga de Satanás, de los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten, te daré algunos. Yo haré que vengan y se postren a tus pies, reconociendo que yo te he amado. Así que, repetidamente, yo quiero que escriba esto, por favor, en sus notas, ahí, por favor. Tiene algo para escribir en la parte de abajo de la primera página. Escriba esto, lo que aparece en la pantalla. Repetidamente, en las cartas a las iglesias, el Señor Jesucristo llama a su pueblo a hacer 3 cosas: resistir, vencer y conquistar a Satanás y sus aliados. Repetidamente, Dios llama a su pueblo, a la iglesia, a primero resistir, luego vencer y a conquistar a Satanás y sus aliados. Capítulo 12 nos ofrece, escucha importante, una perspectiva espiritual de la maldad que existe en este mundo. Y por medio de esa perspectiva es como Pastor Marcelo nos dijo el domingo pasado, los espejuelos a través de tú y yo podemos mirar y poder ver, poder entender lo que es. A través de esa perspectiva usted y yo podemos ver, entre otras cosas, que la batalla que usted y yo estamos enfrentando es simplemente, o mejor dicho, que detrás de la batalla que tú y yo estamos enfrentando hay otra batalla. Es ahí donde eso me explica mejor lo que quiero decir. A través de lo que vemos en este capítulo 12, vamos a ver precisamente eso, que la batalla que tú y yo estamos enfrentando, detrás de esa batalla hay otra batalla. Cuando Rosa y yo conocimos al Señor allá en el 84, la persona que fue nuestro mayor mentor, nuestro pastor, la persona que nos discipuló, tenía algunas frases que repetía constantemente. Una de ellas era el proverbio, el refrán o el dicho que decía que lo más importante en la vida es mantener lo más importante siendo lo más importante. Repita conmigo, lo más importante es mantener lo más importante siendo lo más importante. Eso es una buena máxima para nosotros vivir nuestra vida. ¿Vale? Así que capítulo 12, que vamos a estudiar dentro de unos momentos, vamos a leer primero y vamos a hacer una exposición del mismo. Lo más importante en este capítulo 12 es el enfoque que se hace en Satanás. Hay un sinnúmero de ilustraciones, hay rompecabezas, hay situaciones que son altamente problemáticas y como ya anticipamos desde el comienzo, nuestra función no es contestar todas esas preguntas, esas interrogantes teológicas y doctrinales. ¿Quién es el 666? ¿Quién es la bestia? ¿Cuándo es la tribulación? ¿Cuándo viene el rapto? Esas preguntas que tradicionalmente son las que mueven a las personas a estudiar, a meterse dentro del estudio del libro de Apocalipsis, desde el mero comienzo establecido que esa no es nuestra prioridad. Nosotros no estamos aquí para contestar esas preguntas porque no es lo que Dios desea que nosotros hagamos. Así que lo más importante en este capítulo 12 es nuevamente el enfoque que el Dios, que es el que dicta lo que Juan tiene que escribir, hace con relación a Satanás. Así que por lo tanto, mientras estudiamos este capítulo 12, nos vamos a hacer algunas preguntas. Yo creo que la más importante que debemos hacernos es la siguiente: ¿qué es lo que este capítulo nos dice acerca de Satanás y de nuestra lucha contra él? Esa es la pregunta, eso es lo que queremos, eso es lo que queremos ver, que queremos escarbar. ¿Qué es lo que este pasaje nos dice acerca de este personaje llamado Satanás? ¿Y qué es lo que me dice acerca de mi lucha contra ese personaje? Le anticipo que el capítulo 12 nos dice en forma resumida 2 cosas. Una, abre los ojos porque Satanás es peligroso. Y segundo, aunque él es peligroso,
él ha sido y es y será derrotado. Dos cosas importantes. Peligroso. It's not a joke, no un chiste. Pero al mismo tiempo recuerda que aunque es peligroso, ha sido derrotado. Y tenemos que mantener un balance entre esas dos cosas. Por eso es que Dios nos ha dado su santa palabra. Por eso es que Dios nos bautizó y nos selló con su Santo Espíritu, que nos redarguye y que nos instruye. Así que hemos estado orando por varias semanas por este momento. Hace un momento el pastor Marcelo y yo oramos nuevamente sobre el particular, porque el tema del cual estamos hablando no es ninguna tontería y es una realidad que presenta gran oposición para la iglesia. Necesitamos nosotros, la mejor forma en que podamos, pues, ser sensitivos. Y ahí donde tú estés sentado y sentada, asegurarse, ¿sabe? Que está en silencio. Quiere decir que las conversaciones acá mentales las echa a un lado. Que abre su corazón. Que no solamente le pide a Dios que le enseñe, y no solamente usted le dice, lo que tú me enseñes yo lo voy a obedecer, sino que en el día de hoy pues también me incluye a mí. Que el pastor pueda escucharte, que el pastor pueda tener tu mente, porque el asunto del cual vamos a hablar no es una cosa trivial, es una cosa sumamente seria. Así que nos vamos a poner de pie en este momento, todo el mundo. Vamos a leer la porción bíblica, lo vamos a hacer de forma antifonal, que quiere decir, yo leo el primer pasaje y usted lee a continuación. Y luego de eso, vamos a hacer, Fernandito, yo no sé si soy yo o there's something here, creo que soy yo que tengo los oídos bien tapados. No, okay. Y luego de eso, vamos a hacer una exposición de la porción bíblica, y si nos da tiempo, pues entonces hacemos una aplicación para nuestras vidas. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, leemos de la sagrada y santa palabra de Dios. Apocalipsis capítulo 12, versículos del 1 al 17. Así dice la palabra de Dios. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Otra señal también apareció en el cielo, un gran dragón escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas tenía 7 diademas. Antes de leer el versículo 5, se me olvidó mencionarle que repetidamente en esta porción bíblica nos deja ver no solamente que Satanás es poderoso, pero consistentemente nos deja ver cómo es derrotado, cómo vez tras vez le sale el tiro por la culata, cómo vez tras vez pierde. Y es una verdad que es significativa y que debemos nosotros prestar atención a la misma. Versículo 5 dice: ella dio a luz un hijo varón, que va a regir a todas las naciones con vara de hierro, y su hijo será arrebatado para Dios y para su trono. Versículo 7 nos dice que entonces hubo una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Luchaban el dragón y sus ángeles. Y fue lanzado fuera el gran dragón, mejor dicho, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero.
fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, como debe el reino de Dios, la autoridad y la ciencia, porque así ha comenzado la salvación de los humanos, y ha comenzado la pena de Dios y Ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, que menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Cuando el dragón vio que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. La serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuera arrastrada por el río. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer la guerra contra el resto de la descendencia de ella, contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Dios bendiga su santa palabra. Puede sentarse. Ya. Cuando leemos así antifonalmente, muchas veces no podemos concentrarnos en el contenido de lo que estamos leyendo, ¿verdad? Porque hay personas leyendo a nuestro alrededor. No es muy fácil hacerlo. Pero a pesar de eso, es muy probable que algunos de ustedes se han percatado de la dificultad de las cosas que aquí se mencionan, que simplemente representan un gran desafío de interpretación. ¿Right? Así que con eso en mente, confiando en la dirección del Espíritu Santo, mantenga su Biblia abierta. Me parece que aquí ya se puede viajar, ¿no? Sí, ahora. Okay. Mire su Biblia, por favor. Mire el capítulo 12, o si no tiene su Biblia, utilice el bosquejo que le hemos dado y vamos a estudiar esta porción bíblica. ¿Right? Si lo primero que dice en el capítulo 12, versículo 1, Juan nos dice que apareció en el cielo una gran señal. Una gran señal es un portento maravilloso, es algo prodigioso que podía ser visto desde la tierra. Esa gran señal es definida inmediatamente. La define de esta forma: una mujer vestida ¿de qué? Del sol, vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Ahora, este pasaje bíblico, este versículo, no puede ser entendido de ninguna otra forma que no sea simbólicamente. No puede ser entendido literalmente. Cuando dice que esa gran señal era una mujer vestida del sol, you can't do that. No, nadie se puede vestir del sol, ¿sabes? No puede ser, ¿sabes? Que no puede ser interpretado literalmente. Una mujer vestida del sol. Así que se tiene que interpretar simbólicamente, y la pregunta inmediatamente que surge es que, bueno, ¿quién es esa mujer? No, that's the first question. ¿Quién es esa mujer? Now, las últimas 5 semanas he estado estudiando eso y he leído y he profundizado en toda clase de recursos. Y he estudiado lo que otras personas dicen y me he encontrado que hay tres sugerencias. Algunas personas piensan que esa mujer vestida del sol, en base a lo que se dice después, que va
da a luz un hijo varón, que obviamente es la figura del Señor Jesucristo. Muchas personas piensan que esa mujer quizás es María, la mamá de Jesús. Esta mañana, mientras volví a leer nuevamente, recordé que aquí, por ahí, por el lado de Disney, en la I-4, hay una iglesia que se llama Mary, Queen of the Universe. ¿Right? Y lo más probable es que ese título salga de ahí, porque hay personas que piensan que esa mujer es María, la mamá de Jesucristo. Hay otras personas que piensan que esa mujer simboliza el pueblo, la nación de Israel, porque en el Antiguo Testamento muchas veces se refiere a Israel, la nación, como la esposa de Dios. ¿Right? Personas que piensan eso. Hay otras personas que piensan que esta mujer simboliza el Israel espiritual de todos los tiempos, que se compone de lo que se conoce como el remanente espiritual del Antiguo Testamento, el pueblo de Israel que le fue fiel a Dios, que no se comprometió con la idolatría y con las cosas paganas, y también se compone de la iglesia del Señor Jesucristo. Luego de haber leído y releído, pienso yo, con lo cual usted tiene derecho a diferir, que se trata de la tercera opción. Pienso yo que esto es una ilustración del Israel espiritual. Y como vamos a ver a través de la enseñanza de exposición, hay muchísimas cosas que se presentan aquí, realidades que se representan, que respaldan esa posición. Así que dice, apareció en versículo 1, que hicieron una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. La corona de 12 estrellas simboliza al pueblo de Dios. No solamente eso, sino que también simboliza la victoria completa que el pueblo de Dios ha de obtener. Versículo 2 nos dice que esta mujer estaba encinta y gritaba con dolores de parto, en la angustia del alumbramiento. Ahora, esta parte que dice estaba encinta y gritaba con dolores de parto, probablemente, fíjense las palabras que estoy usando, probablemente simboliza la encarnación del Señor Jesucristo. Personalmente, yo estoy casi seguro que eso es lo que quiero decir, pero no puedo ser dogmático porque ya le establecimos como una regla de interpretación que en la mayor parte de las imágenes que se presentan en este libro es un error, es una arrogancia, diría yo, ser dogmático sobre el particular. Así que lo más probable es que eso simboliza la encarnación de Cristo. Cuando dice en la angustia del alumbramiento, esa frase, la angustia del alumbramiento, ¿verdad? Lo que destaca, escucha importante, es el conflicto severo que Satanás desata en el periodo del nacimiento del Señor Jesucristo. Si usted ha leído lo que acontece antes, lo que acontece después, es un ataque brutal, despiadado de Satanás. By the way, ese ataque continúa en el día de hoy. Versículo número 3. Otra señal también apareció en el cielo. Esta señal la describe Juan de esta forma: un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas tenía 7 diademas. Un gran, la palabra gran, la grandeza está en el tamaño. Dragón es simplemente una de las palabras que la Escritura utiliza para referirse a Satanás, al diablo, al engañador. Más adelante se refiere como la serpiente antigua, escarlata, rojizo, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. ¿Qué simboliza eso? Simboliza la plenitud de la conquista de Satanás en este mundo. Las 7 cabezas, los 7 cuernos, eso es lo que comunican. Esos 7 S y el 10 implican plenitud and completeness, right? Y esas palabras lo que indican es precisamente eso, que el dominio que Satanás tenía sobre este mundo. La Escritura se refiere a Satanás como el príncipe de este mundo. Y Satanás domina el mundo por medio de algunas cosas. Por ejemplo,
Por medio de imperios económicos, Satanás domina el mundo. Por medio de autoridades políticas, de movimientos políticos, Satanás domina el mundo. Por medio de ideas filosóficas, en el día de hoy, en la cultura nuestra, está siendo grandemente atacada por Satanás a través de ideas filosóficas. En cuanto a qué es aceptable y qué no es aceptable, qué estilos de vida son correctos y qué estilos de vida no lo son. ¿Amén? Si no me entienden, después me preguntan y yo le digo de qué es que estoy hablando. Y en sus cabezas tenía 7 diademas. Las diademas no son coronas, diademas en la palabra de Dios son utilizadas en referencia a realeza. La mayor parte de las veces son hechos referencia a Dios y a sus ángeles y a su iglesia. Pero aquí dice que tenía en sus cabezas, tenía 7 diademas. Ahora, esas diademas representan o simbolizan la supremacía aparente, pretendida de Satanás. Alguien dijo que más que nada lo que simbolizan es el dominio arrogante de Satanás, que se menciona, como dije hace un momento, en lo que leímos hace un momento de las 7 cabezas y 10 cuernos, que simplemente simbolizan la conquista de Satanás en este mundo a través de imperios económicos, a través de autoridades políticas, movimientos políticos, a través de intelectuales que promueven ideas filosóficas y todo ese tipo de cosas. Versículo 4. ¿What is good? All the time. Hang there, porque hay que pasar por todo lo que la palabra de Dios dice. Amén. No podemos huirle a la posibilidad de estar en un lugar donde las personas que enseñan le saquen el cuerpo a tener que bregar con pasajes que representan desafíos. Amén. Y como he dicho tantas veces, la función suya no es sentarse ahí, tomar nota y decir, pastor dijo, eso es lo que es. La función suya es estudiar lo que la palabra de Dios dice. Y si tiene alguna pregunta o encuentra que una cosa no encaja, lo que sea, estar en la responsabilidad, como hablamos el miércoles. By the way, el miércoles tuvimos un gran estudio. Estamos estudiando los misterios de Dios. Venga los miércoles, no se va a arrepentir. Lo único que venga temprano para que encuentre asiento. Gloria al nombre del Señor. Te alabamos. Alright. Versículo 4 dice, hablando de Satanás, hablando de esta segunda gran señal, ¿ok? La primera señal era la mujer. Estaba encinta, ¿sabes? La segunda señal era este gran dragón que ya describimos, ¿right? Entonces, versículo 4 dice que su cola, la cola del dragón, arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo. Por favor, no se, escriba por algún lado ahí esto. Este pasaje es bien difícil de interpretar. Just write it down, so somewhere, que lo vea a menudo, ¿sabes? Porque aquí ya, ahí tiene, si la cuestión de la mujer es difícil, ahora esto es más complicado todavía, ¿sabes? Nos dice que la cola del gran dragón que apareció como una gran señal escarlata, 7 cabezas, 10 cuernos, en sus cabezas 7 diademas, tenía una cola, y la cola de este dragón arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y como dije hace un momento, no podemos interpretar estas cosas literalmente, porque ¿en qué lugar de la tierra se van a acomodar la tercera parte de las estrellas del cielo? Where? ¿Cabrá la tercera parte de la estrella del cielo en la tierra, en la tierra? Tierra, por dicho, que sabe un poquito de astronomía, dicen, seguro que no. La posibilidad de interpretar esto literalmente, it's not there, ¿sabes? Es excesivamente difícil hacer. ¿Okay? ¿Qué entonces es lo que quiere decir, representa esta tercera parte de las estrellas del cielo? Usted lo lee en el contexto total del capítulo, posiblemente va a encontrar que esto posiblemente es lo más acertado. Pero nuevamente, no estoy siendo dogmático, no estoy diciendo esto es lo que quiere decir. ¿Amén?
Alright, ok. So, cuando dice que su cola arrastró la tercera parte de la estrella del cielo, posiblemente, me parece que sí, simboliza las legiones de ángeles que Satanás arrastró consigo en el pecado. Yo veo que hay cabezas que están haciendo, yeah, that sounds right. Ok, posiblemente. Y que las arrojó sobre la tierra. Cuando leímos Apocalipsis 9, que lo estudiamos, nos dimos cuenta, ¿sabes? Que el versículo 1 y 2 nos hablaba de un lugar donde fueron confinados estos ángeles que fueron arrojados desde el cielo. Y ese lugar se identifica en Apocalipsis 9, versículos 1 y 2, como el pozo del abismo. Continúa diciendo que el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin, con el propósito de devorar a su hijo tan pronto que... ¿Sabes? Es como que yo lo he leído en algún lugar. Ya. Dado el caso que la mujer simboliza el pueblo de Dios, por lo menos para efectos de la persona que está haciendo el estudio en este momento, el pasaje parece sugerir la disposición de Satanás para obstaculizar y destruir el propósito de Dios. Y vea nuevamente, y el dragón se paró frente a la mujer. Nuevamente la mujer simboliza el pueblo de Dios, el Israel espiritual, el verdadero Israel, el remanente, la iglesia, combinación de ambos, que estaba para dar a luz, para producir algo, ¿okay? A fin, con el propósito, estaba delante de ella, estaba parado, con el propósito, delante de ella, de devorar a su hijo tan pronto como naciese. A través de la historia hemos visto en el Antiguo Testamento cómo esa es una de las prácticas de Satanás, hacer todo lo posible, la disposición de él es de obstaculizar y destruir el propósito de Dios. Si usted lee la Escritura detenidamente, como he tenido que hacerlo, he tenido que ir a leer otros pasajes en el Antiguo Testamento para poder entender o tratar de entender lo que dice esta porción bíblica. Vemos que eso no es una cosa que Satanás hizo solamente en el caso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Trató de impedir que Cristo naciese. Amén. ¿Vale? Y trató de destruirlo inmediatamente que nace. Pero la matanza que nosotros sabemos, porque es registrada en los evangelios. Pero desde el comienzo de la humanidad, Satanás siempre ha estado haciendo lo mismo, ¿sabe? Usted sabe que por ejemplo, influenciado por Satanás, Caín mató a quién? ¿Right? Un propósito de Dios a través de Abel, que le ofrece a Dios la adoración correcta. Influenciado por Satanás también, Faraón. ¿Qué hizo Faraón cuando Moisés estaba a punto de nacer? ¿Alguien se acuerda? ¿Qué hizo Faraón? ¿Mandó a hacer qué? A ahogar a todos los niños. ¿Right? Y él hizo eso influenciado por Satanás. No confunda esto con la otra parte que dice que Dios le endureció el corazón para que no dejara salir al pueblo. Eso fue como 80 o 90 años después. ¿Right? En ese momento es Satanás el que mueve, influencia el corazón de Faraón para que haga eso. Saúl, por ejemplo, trató de matar varias veces ¿a quién? A David. Y lo que quiero decir nuevamente es que posiblemente, muy probable, que lo que aquí vemos cuando dice que el dragón se para frente a la mujer que está a punto de dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese, nuevamente es un simbolismo del pueblo de Dios, y el pasaje sugiere nuevamente esa disposición de Satanás que siempre está ahí pendiente, listo para obstaculizar y destruir el propósito de Dios. Versículo 5 dice: ella, la mujer, dio a luz un hijo, ¿cómo? Varón. Y nuevamente, me parece a mí que es en referencia a la consumación de la profecía mesiánica. La profecía mesiánica que hablaba del eventual nacimiento
del Redentor, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice, ella dio a luz un hijo varón que va a regir todas las naciones con vara de hierro. Todas las naciones con vara de hierro. Dios nos rige a nosotros con amor. Amén. Vara de hierro es utilizada para los enemigos de Dios. Es utilizada para todas las personas que Satanás ha conducido por el camino errado. Dice el versículo que su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Cuando dice que fue arrebatado para Dios y para su trono, es inevitable pensar que está haciendo referencia a lo que usted y yo conocemos como la ascensión del Señor Jesucristo. La palabra nos dice que Satanás fue derrotado en la encarnación. Cuando Cristo nació, Satanás hizo todo lo posible por evitar eso. Amén. Y aún después de haber nacido, trató de eliminar, matar a nuestro Salvador. Y la Escritura nos dice que fue derrotado. Porque no consiguió lo que él deseaba hacer. En la ascensión de Cristo, cuando Cristo muere, resucita y luego de su resurrección, Cristo asciende a las mansiones celestiales. También en la ascensión, Satanás es derrotado porque la ascensión lleva a Jesucristo a sentarse en el trono que correctamente le pertenece. Versículo 6. Le llega difícil. Now you know why I'm saying that, right? Versículo 6 dice, y la mujer huyó a el desierto. Y como hemos establecido que para efecto de nuestro estudio, la mujer representa a la iglesia, lo que implica es que la mujer, que representando a la iglesia en el mundo, y by the way, la iglesia está compuesta de los creyentes, y en este contexto lo que sugiere es que la mujer que representa a la iglesia en el mundo, cuyos miembros huyen a un lugar preparado por Dios. Dice, y la mujer huyó al desierto, donde tenía un lugar preparado por Dios para sustentarla allí por 1260 días. Así que la mujer que representa a la iglesia, compuesta por los miembros de la iglesia, huyen a un lugar preparado por Dios, y ese lugar preparado por Dios es descrito con la palabra desierto, wilderness, la palabra que se dice en inglés. Y dice la Escritura que Dios tenía un lugar preparado en ese desierto para sustentarla allí por un periodo de tiempo en particular. Ahora, la pregunta que viene a mi mente es, ¿qué sucede bíblicamente con las personas que por una razón u otra son llevadas al desierto, ya sea que Dios directamente por su propia iniciativa los lleva al desierto, o que Dios en su control soberano o voluntad soberana permite que sean llevados al desierto en contra de su gusto? ¿Qué acontece bíblicamente con las personas que son llevadas a ese desierto? ¿Qué es lo que resulta de pasar tiempo en el desierto? Y cuando tú lees en el Antiguo Testamento, ¿qué sucede? Y aún en el Nuevo Testamento, Cristo fue llevado al desierto. Amén. Apóstol Pablo, después de ser salvo, fue llevado al desierto también. ¿Qué es lo que resulta de ser llevado al desierto? ¿Y qué es lo que Dios tiene preparado? Porque dice que Dios tiene un lugar para ella en el desierto. Ella es la iglesia, nuevamente, ¿sabes? Pues, ¿qué es lo que sucede? En el desierto, lo que la Escritura nos dice que sucede es que la persona que es llevada a esa situación desarrolla una dependencia total de Dios para dos cosas: para la provisión de sus necesidades físicas y para la provisión de sus necesidades espirituales. Otra cosa que nos dice, por lo menos hay dos otras personas que dijeron, yes, ok, I like that, right? O sea, la otra cosa que nos dice el desierto, la experiencia del desierto, es que la experiencia del desierto siempre es una experiencia temporera. El desierto es un lugar temporero, no es una cosa perpetua, no es una cosa para siempre. Y la otra cosa que podemos ver es que las personas que, por razones las que sean, ya sea que Dios directamente los lleve, o que sean llevados en contra de su gusto, pero bajo la voluntad soberana de Dios, es que esas personas, la experiencia del desierto, les provee a ellos una experiencia espiritual, y le provee a ellos una preparación para eventualmente servirle a Dios. Nos dice
que estas personas estuvieron en el desierto, en ese lugar donde Dios los sustentaba por 1260 días. Y la cuestión de los 1260 días lo hemos hablado ya montones de veces. Ahora, las referencias, escucha que esto es importante, a la mujer, nuevamente el símbolo de la iglesia, en el desierto, armoniza con lo que ya estudiamos anteriormente en el capítulos previos, en el tiempo de la profecía de los dos testigos. Ambos, la mujer y los dos testigos, dijimos que eran una ilustración, un símbolo de la iglesia. Ahora, la duración, escucha, Señor, ayúdame por favor, you're the only one que puede captar la atención de las personas que están aquí y tú eres el único que puede abrir los ojos de nuestro entendimiento. Así que descanso totalmente, confío totalmente en lo que solamente tú puedes hacer. La duración del testimonio de los dos testigos. Eso ya lo hablamos anteriormente. Si usted no estaba, pues, you may not remember. Y lo más probable es que si estaba, tampoco se acuerda. Right? Así que tranquilo. La duración del testimonio de los dos testigos, la duración, lo que acabamos de leer en este momento, de la permanencia de la mujer en el desierto, la duración de lo que se conoce como el triunfo de los gentiles que pisoteaban el templo. ¿Se acuerdan? Que hablamos la vez anterior. La duración, ese tiempo que aquí se describe como por 1260 días, parece referirse a un intervalo de tiempo entre la ascensión del Señor Jesucristo y el regreso del Señor Jesucristo. Eso es lo que quiero decir. La duración del testimonio de los dos testigos, la duración, pues ¿cuánto tiempo está la mujer ahí en el desierto, que es símbolo de la iglesia? Nos dice por 1260 días, pero vuelvo a repetirle que no es muy sabio interpretar estas cosas, estos números de forma literal, son simbólicos. Nuevamente es ese intervalo de tiempo, el tiempo que pasa entre la ascensión de Cristo y el regreso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Versículo 7 dice: entonces la mujer huyó al desierto, donde tenía un lugar preparado por Dios para ser sustentada allí por 1270 días. Y otra vez, miren acá. Una cosa que hemos dicho a la sociedad es que no es posible interpretar lo que el libro de Apocalipsis nos dice literalmente y particularmente cronológicamente. We can't do that. Tratar de hacerlo crea toda clase de confusión. No puede hacerse con honestidad. No puede interpretarse que el capítulo 12 prosigue el capítulo 11 y lo que dice en el capítulo 10 es lo que prosigue al capítulo 9, porque constantemente se están repitiendo toda esta serie de eventos y por esa razón, una de las nuevas interpretaciones que dijimos es que tenemos que sacarnos de nuestra mente la idea de interpretar todo esto cronológicamente y verlo cíclicamente, con ciclos que se repiten. Sí, entonces hubo una gran guerra en el cielo. Para explicarle esto, déjeme decir esto, que para mí ha sido un hallazgo, ha sido algo que me ha llenado de gozo, ¿verdad? ¿Sabe? Porque uno lleva mucho tiempo estudiando la palabra y asumiendo un sinnúmero de cosas, y cuando uno finalmente se encuentra con algunas cosas como las que me encontré aquí, ¿verdad? ¿Sabe? Pues, y just me llena de gozo y me recuerda, ¿verdad? Que aunque nosotros conozcamos un poquito del amor de Dios, nosotros no conocemos todo el amor de Dios. Aunque conozcamos un poquito de dones espirituales, nosotros no conocemos todo de dones espirituales. Aunque conozcamos un poquito de escatología, nosotros no conocemos todo de escatología. ¿Ven? A través de la historia bíblica,
desde Génesis hasta la ascensión del Señor Jesucristo, para que Cristo asciende. Cuando Cristo asciende, ¿qué es lo que hace? ¿Alguien me dice? Se sienta a la mano derecha de Dios Padre, ¿verdad? Y antes de ascender le dice a sus discípulos, toda autoridad me está dada, los cielos y la tierra, ¿vale? Por tanto, vayan a hacer un símbolo de cosas. O sea, Cristo asciende victoriosamente a ocupar el lugar que correctamente le pertenece a Él, a la diestra de Dios Padre, para ejercer autoridad. ¿Amén? ¿Para qué más? ¿Qué es lo que hace? Para interceder. Él es nuestro abogado. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. Para interceder por nosotros. A ver, tenemos abogado, en Cristo Jesús. Alabado sea su santo nombre. Él intercede por la iglesia. Él es nuestro sumo sacerdote. ¿Sí o no? Sí. Claro que sí. Right? Okay. Pero a través de la historia bíblica, hasta el momento en que Cristo asciende a las mansiones celestiales para ocupar su trono como abogado con el Padre a favor nuestro, hasta ese momento, escuchen que esto es muy importante, Satanás, bíblicamente, podía aparecer ante la presencia de Dios. Job, capítulo 1, el capítulo 2. ¿Remember that? Y muchísimos otros incidentes en la escritura del Antiguo Testamento que confirman precisamente eso. Satanás tenía acceso, podía ir a la presencia de Dios. Y lo que esta porción bíblica de ahora en adelante nos dice es que esa realidad ya no existe. Ya no tiene ese acceso. Dice, entonces hubo una gran guerra en el cielo. Miguel, que quiere decir uno que es como Dios, y sus ángeles luchaban contra el dragón. La composición gramatical de esta parte aquí sugiere que el que se toma la iniciativa para luchar es Miguel, no es el dragón. Es Miguel el que inicia la lucha. Él dice que inicia la lucha porque está totalmente seguro de su victoria. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Luchaban el dragón y sus ángeles, pero ¿qué pasó? Pero no, léalo, ¿no qué? No prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos. ¿Dónde? En el cielo. No, no lucharon. Miguel toma la iniciativa de luchar contra ellos, remover su presencia. Ellos tratan de resistir, pero no prevalecen. Y desde ese momento en adelante no hay lugar para ellos en el cielo. Así que lo que esto nos dice es que Satanás y sus secuaces tuvieron que aceptar la victoria de Cristo, la derrota de ellos, cuando Jesucristo asciende. Así que después de la victoria de Cristo sobre el pecado y la muerte, esos espíritus malignos, escucha importante, no pueden aparecer ante la presencia de Dios para hacer lo que hasta ese momento habían estado haciendo. ¿Qué era lo que habían estado haciendo? Acusando al pueblo de Dios. Versículo 9. Y fue lanzado, right? Eso es otra expresión de su derrota. Was cast down, pateado, sacado como, ya tú sabes, como lo que sea, right? Una bolsa de basura. ¡Fuera de aquí! Right? Y fue lanzado el gran dragón. ¿Por qué? By the way, aquí ahora vamos a ver una serie de nombres para comparación a la misma persona. El gran dragón. ¿Y por qué? ¿Qué quiere decir el gran dragón? El gran dragón simplemente se refiere al hecho de que Él es la fuente de caos original. El caos de este mundo surge con Él. El pecado con Él. La locura de este mundo con Él. La depravación de este mundo con Él. Las rencillas, el odio, los crímenes, la maldad en este mundo surge con Él. El gran dragón. La serpiente antigua, sinónimo de dragón muchas veces. Serpiente antigua sugiere la idea de que el origen de todo error y de toda decepción, porque pues, he was a cunning animal, un animal bien malévolo, bien artificioso, bien, how you say cunning?
bien listo, ¿sabes? Con mucha maña, con mucho engaño, que se llama diablo. Y diablo, ¿qué quiere decir? Difamador, quiere decir acusador, quiere decir tergiversador, quiere decir calumniador. By the way, job description de lo que ha estado haciendo hasta ese momento, hasta tanto Cristo asciende a las mansiones celestiales y Satanás, que es nuestro adversario y nuestro enemigo. Versículo 9 dice nuevamente, y fue lanzado, fue sacado, fue removido, fuera el dragón. ¿Fuera de dónde? El cielo, de la presencia de Dios, el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama el diablo y Satanás, el cual engaña a ¿quién? Al mundo entero. No, otra vez, ¿podemos interpretar eso literalmente? No, porque él no engaña al mundo entero. ¿A quién es que se refiere cuando dice el mundo entero? Engaña sobre todas las cosas, cegando el entendimiento a los incrédulos, para que los incrédulos, al su entendimiento ser cegado, no puedan entender, comprender las buenas noticias de la gloria del Evangelio de Cristo. Así que el versículo 9 dice, y fue lanzado el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama el diablo y Satanás, el cual engaña al mundo, y fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Así que, ¿a dónde fue arrojado? Fue arrojado a la tierra, fue arrojado, sacado, cast down, pateado, fuera de aquí. Y fue arrojado a la tierra. Ahora, lo que quiere decir que ahora Satanás y sus secuaces están confinados a realizar, escucha que es importante, su trabajo engañador y destructivo en la tierra. By the way, pueden hacer el trabajo engañador y destructivo que Dios les permite, conforme al propósito de Dios y del plan de Dios para la humanidad. Versículo 10. Pero oí una gran voz en el cielo, posiblemente de los santos en los cielos que cantaban victoriosos, que leímos en el capítulo 7, capítulo 8 y capítulo 9, que decía, ahora, y ese ahora subrayen, ¿ok? Que ahora es una palabra que comunica tiempo, ¿right? Como le dije hace un momento, la cuestión cronológica no debe estar presente en la interpretación de este libro. Ahora se refiere a un punto particular en la historia, un punto que divide la historia, antes o después de Jesucristo. Ese ahora se refiere a la muerte y resurrección de Cristo, que resulta en la victoria de Cristo sobre Satanás. Dice, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. ¿Por qué razón? Ve ahora, porque ha sido ¿qué? Expulsado. ¿De dónde? Del cielo. ¿Quién? El acusador de nuestros hermanos. El que los acusaba delante de nuestro Dios. ¿De qué forma? Día y noche. No, aquí hay tela para cortar. Más importante es que fue expulsado, y no fue expulsado por Miguel, by the way, que empezó la lucha Miguel, pero no fue expulsado por él. Fue expulsado cuando Jesucristo asciende con toda autoridad y ocupa su lugar que le pertenecía, siempre le ha pertenecido. Y eventualmente dice la Escritura que aunque usted y yo no lo queramos hacer, llegará el momento en que toda lengua habrá de confesar, toda rodilla se va a tener que doblar y toda lengua va a tener que confesar que Jesucristo es Él, para la gloria de Dios Padre. Es expulsado cuando finalmente Cristo asciende a las mansiones celestiales y ocupa su lugar. Porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos. Otra vez, importante para nosotros. ¿Por qué razón? Porque aquí lo que estamos viendo, la introducción, todo el mundo tiene que haber olvidado. Vivimos en un país donde la mayor parte de la gente piensa que Satanás no existe. Un país donde el 46% de los que se llaman así cristianos, en cuanto a denominación usted se puede decir, también piensa que Satanás no existe. Cristiano. Realidades con las cuales Satanás está muy contento, muy feliz.
Otro por ciento de la población se aterroriza, se llena de pánico cuando la palabra Satanás se menciona. Ambas cosas le hacen la vida feliz a Satanás. Lo único que él detesta es cuando la iglesia del Señor Jesucristo estudia la Escritura, aprende y se da cuenta quién en realidad es Él. Y se prepara para hacerle frente efectivamente. Por eso que estamos leyendo toda esta cuestión. Capítulo 12, tema principal del capítulo 12 es Satanás. Nos dice que la función primaria de él es ser el acusador, versículo 10, de nuestros hermanos. La actividad que caracteriza su presencia de Satanás en la presencia de Dios. Lo que caracteriza, escucha, importante, la presencia, bien importante, lo que caracteriza la presencia de Satanás en tiempos bíblicos del Antiguo Testamento delante de Dios es simplemente su labor, su gestión de acusar la iglesia y el pueblo de Dios. Cada vez que alguien fallaba, mira y este es de los tuyos, y mira lo que hizo, y mira cómo desobedeció. Y lo que la Escritura nos dice en este momento, alabado sea el nombre de Jesucristo, es que ese que hacía esa función de estar acusando constantemente el pueblo de Dios, fue pateado, fue echado del lugar que estaba ocupando en delante de la presencia de Dios. Ya no está ahí. El que estaba delante de Dios, que los acusaba día y noche, ya no está, no puede estar delante de Dios acusando día y noche al pueblo de Dios. Es lo que quiere decir la Escritura. Ahora, ya no puede ir delante de la presencia de Dios a hacer eso. Pero algo sí puede hacer. Y es lo que hace diariamente con nosotros. Diariamente acusa consistentemente al pueblo de Dios, torturando sus conciencias. Y tú y yo necesitamos nuevamente prepararnos efectivamente para poder batallar victoriosamente con esa iniciativa de Él. ¿Vale? Versículo 11 dice que ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero, y vencido simplemente nos habla del presente. Ellos, ¿quiénes son? Las personas que anteriormente habían estado siendo acusados día y noche, y por medio de la sangre del Cordero simplemente lo que nos sugiere, ¿verdad?, es que el reclamo de victoria de esas personas que ellos vencieron está basado en la sangre de Jesucristo, que los redimió del pecado y que los libertó de las acusaciones de Satanás. Pero son dos cosas. Han vencido por medio de la sangre del Cordero y han vencido por medio de la palabra del testimonio de ellos. Estas personas recibieron el Evangelio y lo pasaron para el frente. Ese fue su testimonio en nombre de Jesús. Dice, y de la palabra del testimonio de ellos, estas personas que menospreciaron sus vidas hasta la muerte, creyentes redimidos por el sacrificio de Cristo, sin temor, esto es lo que nos está diciendo, testificaban en nombre de Cristo y ya no valorizaban más sus vidas que el mensaje del Evangelio. Ya no valorizaban más sus vidas que el mensaje del Evangelio. Versículo 12 dice, por lo cual, en base a lo que ha dicho en el versículo 10 y 11, alegraos, cielos, los que moráis en ellos. Una expresión de gozo en la victoria alcanzada por Cristo. Los cielos y los que moran allí ya no van a escuchar más las acusaciones difamatorias de Satanás. Esa es una parte. La otra parte dice, ay de los moradores de la tierra. Ahora que el acceso a Satanás le ha sido limitado, le ha sido negado, ahora Satanás está lleno de ira y de furia contra el pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios es la iglesia militante que resiste el pecado. El pueblo de Dios no es todo el mundo que dice que es cristiano, porque va a la iglesia, porque canta los himnos, los coritos. El pueblo de Dios es la iglesia militante que resiste el pecado. Vean lo que dice. A ver. Fueron nuevamente, dice, ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero, los que han sido redimidos, los que han crecido de nuevo, los que son tabernáculos del Espíritu Santo, y por medio de la palabra del testimonio, los que recibieron el mensaje de la palabra de Dios, no se quedaron con ellos, sino que constantemente la están pasando para el frente.
ay de los moradores de la tierra por esa realidad, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira. Derrotado por la victoria de Cristo, el diablo ha venido con todo su odio a ventilar esa ira y esa furia contra los cristianos. La razón por la cual está haciendo eso es porque está consciente que la oportunidad que Dios le ha dado tiene corta duración, sabiendo que tiene poco tiempo, como los 3 años y medio, los 42 meses, los 1260 días. Todas esas indicaciones de tiempo no deben tomarse literalmente. No es importante. Lo que es importante es que Dios es quien controla el tiempo. Amén. Eso es lo que es importante. Conociendo pues las limitaciones del diablo, nosotros los que confiamos que Dios controla el tiempo y el lugar y todo lo que pasa, descansamos en el cuidado protector de nuestro Dios. Versículo 13 dice, cuando el dragón Satanás vio que había sido arrojado a la tierra, la quinta vez que dice que fue pateado, amados, la quinta vez. Now, cuando la Biblia dice algo es importante, cuando lo dice un par de veces es importante, pero cuando lo repite tantas veces es porque es seriamente importante. Y tú y yo, cuando estudiamos la Escritura, debemos estar pendientes de cosas como esas. Esta es la quinta vez. Y cuando el dragón vio que había sido arrojado a la tierra, desde el cielo, quinta vez que dice que fue derrotado. Como dijo al principio, Satanás poderoso, pero derrotado. Alabado el nombre del Señor. ¿Qué fue lo que hizo? Persiguió a la mujer, la iglesia, que había dado un hijo al hijo varón, que es Cristo. El punto es que Jesucristo y sus seguidores son un solo cuerpo. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Pablo, cuando está persiguiendo a la iglesia, a Saulo, Cristo se le aparece y le dice, Pablo, ¿por qué me persigues? No estaba persiguiendo a Cristo, estaba persiguiendo a los cristianos. Los cristianos y Cristo son la misma persona. Alabados al nombre del Señor. Versículo 14 dice, pero le dieron a la mujer, nuevamente en la iglesia, las 2 alas del gran águila. Eso es un símbolo del Antiguo Testamento que sugiere el cuidado protector de Dios por su pueblo en medio de la persecución. Le fueron dadas las 2 alas de gran águila para que volara delante de la serpiente, para que pudiese escapar a un lugar seguro, donde Satanás, a pesar de todos los grandes recursos que tiene, no la podía tocar, no la podía destruir. Al desierto, y nuevamente a su lugar. Es el lugar donde Dios protege la iglesia. By the way, Dios protege la iglesia, proveyendo para nosotros su cuidado. Y ese cuidado es lo que se conoce como la armadura espiritual. Efesios capítulo 6. Y en ese lugar Dios nos nutre y Dios nos entrena para el servicio espiritual. Dice que Dios la llevó por las 2 alas del gran águila a ese lugar donde es sustentada por un tiempo y la mitad del tiempo, la misma cosa que hay en su momento, este intervalo de tiempo que sucede desde la ascensión de Cristo hasta el regreso de Cristo por su iglesia. Versículo 15 dice, la serpiente, énfasis en su astucia, arrojó de su boca, otro truco, otra artimaña más. Y la serpiente arrojó, la serpiente no pudo hacer nada con la iglesia en el desierto, porque Dios la levanta en sus alas y la cuida y la protege y la nutre y la equipa. Alabado sea el nombre de Dios. Pero la serpiente no se da por vencido y se inventa otra cosa más. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río. Una inundación. Si tú lo entiendes físicamente, es una inundación de agua, ¿verdad? Pero otra vez, ¿sabes? No es lo más saludable interpretar literalmente. Posiblemente puede referirse a salió de su boca, posiblemente puede referirse a una inundación de palabras, de ingenuos, innuendos, right? Innuendos, that's the right word, right? ¿Sabes? Podría ser una inundación de palabras erróneas, de profecías incorrectas, de obras y señales engañosas, toda clase de cosas. Podemos inferir muchísimas cosas. Tras la mujer como
agua como un río, para que fuera arrastrada por el río. El propósito de todo eso que sale de la boca de la serpiente es arruinar, hacer inefectiva, improductiva a la mujer, que es el símbolo de la iglesia. Pero, Satanás vuelve a perder nuevamente, otra vez, poderoso, pero gracias, alabado sea el nombre del Señor. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y se tragó el río que el dragón había echado de su boca. Posiblemente se refiere a la tierra a algunas estructuras que Dios en su soberana voluntad y su gracia ha preservado por medio de su gracia en entidades, estructuras que reafirman la moral de Dios, que censuran el mal, que afirman la verdad bíblica. Podrían referirse a muchas cosas, ¿verdad? Versículo 17 dice: entonces el dragón, nuevamente rehusando admitir su derrota, se llenó de ira contra la mujer, nuevamente en la iglesia, y se fue a hacer la guerra contra el resto de la descendencia de ella. Esto, resto de la descendencia de ella, hace como casi 4 horas estudiando, y simplemente lo que quiere decir es la iglesia en su totalidad, ¿vale? Que se mantiene intacta hasta el regreso del Señor Jesucristo. Y describe el resto de la descendencia de ella, contra los que guardan los mandamientos de Dios, referencia al Antiguo Testamento, el testimonio de Jesucristo, referencia al Nuevo Testamento. Está hablando de la iglesia que con fidelidad y obediencia se mantiene firme en la enseñanza de la palabra de Dios. Lo que aquí sugiere es que mientras hacían eso, mientras se mantenían firmes y obedientes a la enseñanza de la palabra de Dios, Satanás no podía tocarles. Y al hacerlo, al mantenerse firmes en la enseñanza de la palabra de Dios, no solamente Satanás no podía tocarlos, sino que de seguro habrían de realizar el propósito por el cual fueron salvos y no fueron llevados inmediatamente delante de la presencia de Dios.